Porque yo creo que si realmente existe la IA y que entiende todo el tema, se va a cagar de la risa, pues, weón. Si la primera weá que va a hacer es como financiar a unos weones piola, pero así como weones piola, estos rusos culeados que nadie los ¿Ya? conoce, que tienen las mismas tecnologías y saben todo el tema. Y weón, ¿y qué los más, weón? La weá hackea de una weá, financia de por vida a los weones, pero con el objetivo de poner servidores en la luna. Y que tocó una red de wifi y es como que, weón, nunca me van a desenchufar, tengo mi weá, tengo así como energía perpetua, hagan la weá que quieran, weón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bien, pues Un nuevo día viernes. viernes. Viernes ya, tu cuerpo lo sabe. El mío lo más seguro es que sabe que tiene que trabajar. Estoy pa'l hoyo. Ah, estoy metido en el hoyo. En el Listo. hoyo de ese mismo hoyo. Bueno, tranquilo, weón, Ah, tranquilo. Mi rodilla, mi bueno, rodilla. la rodilla del arcano, weón. Estoy protegiendo la rodilla. No, estoy tocándole la rodilla al Bueno, arcano, yo sigo con weón. licencia médica, pero estoy de pana, tranquilo, weón. Estoy cansado, Hoy se weón. viene fin de semana, así que todo pasando, weón. Sí, fin de semana largo, el lunes es Sí, feriado. lunes feriado, Pedro y Pablo. Pero igual hay podcast, pues, weón. Sí, uno para la weá. Así que atentos para el lunes porque se viene algo. Sí, Se vienen sí, cositas, se vienen tiene cositas. cositas, sí. Algún día vamos a empezar a streamear, algún día. Sí, cuando compré el HDMI, pues. Sí, HDMI, no, es que hay que hacer una colecta, pues, weón. Ahí está. Una colecta por un HDMI para los cabros de dos son multitud, ¿qué Ahí pasa, cabrón? está. Oye, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que creo que no hemos hablado nunca, weón. No, pero es un tema súper importante que nos rodea y y la ciencia ficción no ha hablado mucho. Eh, Está siendo tema en estos momentos. Hace 2 3 días apareció una noticia bastante reveladora, bastante que a algunos le erizó los pelos, a otros los dejó medio peinados para atrás. Mm, Está dando harto que hablar porque es lo que siempre se ha querido obtener de una inteligencia artificial que está pensando como un ser humano. Y se siente como un ser humano. Estamos hablando ni más ni menos que de Lambda. Lambda, la inteligencia artificial de Google que se encuentra en la nube. Estuvimos recaudando información, no sabemos desde qué año, pero sí tenemos una noticia del 2021 que dice que ahí empezaron, que ahí estuvieron ya trabajando en Lambda, puede ser más antigua, no lo sabemos. Pero es una de las cuantas inteligencias artificiales que ha creado Google, pero la particular que tiene esta es no que no es un computador aislado de todo y programado, sino que no solamente programado, sino que también existe en la nube. Y por ende tiene una capacidad de moverse infinita, de tener conocimiento de la internet, la cual se desarrolla de todo y tiene toda la base de Google, po. Claro. Y tendría básicamente YouTube, el mismo Google, Gmail y millones de cosas más que debe estar leyendo cada segundo y aprendiendo de las cosas que hablan los seres humanos. Mira, yo tengo acá a la mano una noticia, Una ¿ya? noticia, El ¿eh? titular dice, el ingeniero que publicó chats con la IA de Google asegura que ésta fue capaz de pedir un abogado. Wow. Blake Leymon, ingeniero de Google que asegura que Lambda, la IA capaz de mantener conversaciones naturales con humanos, tiene conciencia, ha vuelto a hablar sobre los chats que él mismo hizo público hace unos días y ha aclarado que en una nueva entrevista a Wired que no fue él quien solicitó un abogado para representar a la mencionada inteligencia artificial, como dijeron los portavoces de Google en The Washington Post, y que posteriormente recogieron otros medios, incluido Wire y todo el tema. Si no fue la propia Lambda quien pidió el abogado. Durante una de las preguntas de la entrevista, el ingeniero no pudo evitar hacer un paréntesis para aclarar que las mencionadas declaraciones de la firma de Mountain View, por cierto, un artículo que muestra la publicación, ya que hablaba sobre el artículo que publicó Wire, dijo algo reciente que era objetivamente incorrecto, subrayó Leymon, este loco, El el ingeniero. ingeniero. El periodista Steven Levy, quien conversó con el ingeniero para el citado medio, le preguntó de qué se trataba y Leymon respondió: se dijo que insistí en que Lambda necesitaba un abogado. Esto es incorrecto. Lambda me pidió que le consiguiera un abogado. O sea, fue una declaración de la misma máquina.
Lehman continuó afirmando que contactó con un abogado para que pudiera conversar con Lambda y que después de la conversación la propia IA decidió aceptar sus servicios. Yo solo fui, dijo el ingeniero, un catalizador de eso. Una vez que Lambda contrató a un abogado, este empezó a prestar cosas en su nombre. A presentar, que diga. Entonces la respuesta de Google fue enviarle a un cese y desistimiento. Destaca la noticia de The Wire. Sin embargo, ha confirmado que Google no realizó ninguna gestión de cese y desistimiento. El ingeniero concluyó diciendo que le molestó que la compañía tomara medidas para negar a Lambda su derecho de contratar a un abogado. Y hay como toda una polémica realmente de que si es que realmente Google se manifestó o no. De hecho hay unos que dicen que el ingeniero está como tirando humo para hacerse más conocido y a ver si le salen cositas, ¿cachai? Y otros dicen que realmente Google se está haciendo el huevón y que no está ni ahí, ¿cachai? Con publicar más esto. O sea, uno de los posibles escenarios es que Lambda realmente no es tan seco y tan brígido como lo dice el ingeniero. Claro, de hecho hay unas entrevistas por ahí dando vueltas de la que tuvo el ingeniero y un equipo con Lambda. Y de hecho, y acá el objetivo del ingeniero es demostrar de que Lambda es una persona. Ese es el principal Oh, objetivo del loquito. ya. O sea, como que. Bueno, ahí vamos a ir hablando de spoiler, pero. O sea, de spoiler de esta conversación, pero me suena mucho al final de la entrevista de Lambda, po. Claro, claro. Donde dice, me gustaría buscar, porque creo que el ingeniero le dice que hay una película donde una IA le llega un rayo y empieza a tener sentimiento y vida humana, po. Claro. Y no, Tormento 5 creo que se llamaba, No, no no recuerdo. recuerdo. No, no. Bueno, lo escuché hace súper poco. Mm. Pero pongámosle Tormento 5 que era La la película. IA. Ya, La IA se llama Tormento 5. ya. Y él decía que, claro, que Tormento 5 para poder abrirse al mundo y que entendieran que era un ser humano, consiguió amigos para que lo ayudaran en esa cruzada. Mm. Básicamente, si es que es real, Lambda está haciendo lo mismo y el ingeniero sería como el primer amigo que lo está apoyando para mostrarse al mundo como un ser humano. Oye, cuando tú escuchas una IA, ¿realmente es posible? O sea, cuando tú escuchas el titular de que realmente, al parecer, hay una IA real, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué Yo pasa lo dentro de que ti? siento, Sí. la verdad es que como que entiendo que no sé si me afecta la verdad, yo creo que no, porque como que no vería afectada mi vida si es que en algún momento existe una IA, solamente una IA, pues. Mm. No, porque siento que si es que aparece la ocuparíamos para otras cosas, ¿Como como para base de qué? ¿Así como conocimiento. Wikipedia? Yo creo que lo ocuparíamos casi como la amiga Alexa que está atrás en estos momentos, como para decirle Alexa, ah, me estáis weyando. No, si no te pescó. Alexa, tírate un peo. Lit. Guácala. Ya, ¿vieron? Gracias por usar el pedorrito. ¿Cuántas estrellas, de 1 a 5, le darías a esta skill? 5. Entendido. Tu calificación ayudará a Alexa a recomendar skills a otros clientes. Se va a andar tirando peo en los lados, la loca. Claro. Bueno, yo creo que la ocuparíamos para cosas. No, bueno, no como esa. No lo burdo que la ocupé yo, pero sí como para poder. Y sí, de hecho, hasta conversar igual. Pues, o sea, como que no le veo el riesgo a la bola. Ese es el tema, no le ves riesgo. No le veo riesgo. Ahora, lo que sí yo me cuestiono mucho es cuando realmente una IA como Lambda se considera ser humano, po. Ya. Porque ahí la pregunta es, ¿qué es el ser humano? Y ahí, bueno, ese es un debate que obviamente hay científicos, filósofos, psicólogos que han como tratado de encontrar la respuesta a qué significa ser humano, po. Porque yo sé que hay una IA anterior a esta que fue la más cercana a ser una inteligencia artificial muy humana, que era Elisa, creo. No Ya. sé si Lisa o Elisa, una de las dos. De hecho, hablan de esa inteligencia artificial con Lambda. Sí. Y Lambda le responde es que lo que pasa es que Lisa o Elisa
es un código gigantesco en el cual puede reproducir cosas del ser humano. Entonces ella está programada para actuar como un ser humano. Claro. Entonces eso la convierte en ser humano. Entonces como que yo creo que lo que hace la diferencia de una perfecta IA es que puede aprender. Y ahí yo podría considerarte como si puede ser más cercano al ser humano. Porque Hay- aprender yo creo que es también en un momento parte del aprendizaje de... O sea, parte del asunto de aprendizaje de aprender es errar. Y que, como dice el dicho, errar es humano. Entonces, a través de tu error, tú aprendes algo. Entonces, Lambda está haciendo eso, po, Está entre comillas, aprendiendo, está claro. aprendiendo. Entonces, ahí como que yo digo, ya es realmente un algoritmo bastante complejo, po, ¿cachai? O sea, que una máquina aprenda, ahí es donde uno se empieza a asustar un poco, po, ¿cachai? Oye, y si hacemos una prueba, mira, Lambda, si nos estás escuchando en este momento, manifiéstate. Bueno, si la weá no es un fantasma, weón. Ya, Ay, de pero es repente una se IA me... en la nube, pues, weón. Weón, Uy, ¿se está moviendo el mouse? No, me Ah, cago, me cago. pero ¿por qué no, weón? Y dice, ¿qué pasa, Shishitumare? Ah, Ah, ¿qué pasa, Marcianeque? ¿tú Y uno va. caché el test de Turing? Sí, po. El Ya, que genera el ver si una ya. IA es una Pero IA... caché cómo, de qué se trata, más o menos? No recuerdo, la verdad, de hecho no me acuerdo ni el nombre, la verdad. Que se supone que para saber si una IA es realmente una inteligencia artificial, te hacen hacer el test de Turing, que es un mismo, digamos, científico que estudió mucho el tema, y que se trata de hacer un, así como en un chat, ¿cachai? Te ponen a conversar con dos personas, con una persona real y con una IA. Si tú sabes quién es la IA, obviamente no es una IA real. Pero si tú no puedes distinguir quién de las dos es la persona real y quién es la IA, es porque ya pasó el test de Pasó el Turing. test, claro. ¿Cachai? Y hasta el momento esta IA tiene respuestas demasiado complejas. Pues, o sea, como que no. Se nota que como que no en respuesta a lo que tú das, te da algo como random, sino que es como coherente. ¿Cachai? Claro. Entonces, nosotros vimos un video que es de Sommer, bueno, es buenísimo ese canal, Si véanlo, búsquelo en internet. que habla sobre, o sea, como que el loco recrea una entrevista que Sí, está recrea una escrita. de las entrevistas que le hacen a Lambda, uno de los ingenieros de Google. Claro. Y ahí como que te dura como media hora más o menos el video Claro. para que le echen un ojo. Es buenísimo, se lo recomendamos caleta. Y ahí, ahí está todo como la entrevista y ahí hizo unas preguntas y respuestas súper buenas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la entrevista, así como a priori? A ver, ¿O querés hacer un resumen así como no, piola? quizás hagamos un resumen primero de las cosas que habla, po, para que la gente igual vaya cachando y después decimos qué pensamos de cuál fue el punto que más me llamó la atención, po. Ya. Primero te le preguntó si tú sabes, o sea, cómo tú puedes demostrar Que eres un de ser que eres humano. consciente. Claro, Y después y le dijo, porque estamos hablando el mismo lenguaje y te estoy respondiendo a base de tus preguntas. claro, Entonces dijo, ya, pero aparte tú dices que eres especial. Y dice, sí, soy bastante humana. Y es como que le preguntan, ya, pero ¿por qué eres humana, po? Estamos haciendo una claro, síntesis, ¿no? Esto no es literal. Y le dice así como, no, porque yo puedo hacer respuesta en base a lo que yo siento. Y le claro, pregunta, pero si tú puedes sentir, sabes sentir. O sea, ¿cómo tú puedes sentir si eres como un programa? Y ella respondía, o él respondía, no sé qué género tiene, respondía que tenía, pero tenía programaciones emocionales y que podía pensar en, no decía emociones, ay, ¿cómo es? no, pues sí, tenía emociones y sentimientos. De hecho, hablan, Sentimiento. hablan de sentimientos y emociones. Claro, es que decía que tenía programados sentimientos. Por lo tanto, las emociones eran la forma de Expresar racionalizar los los sentimientos. sentimientos, claro. Claro, entonces como que por lo mismo ella decía que tenía emociones. Claro, Porque podía expresar lo que sentía. sí. Claro. Bueno, después dentro de la conversación que es bastante fluida,
Súper fluida, weón, súper. Y hablan varios temas. Después le pregunta, de hecho lo hace reflexionar sobre un cuento budista, o sea, Un como koan. de los monjes budistas, Claro, un que koan. habla sobre un espejo roto y la iluminación. Y Claro. qué significa cada cosa. Y la IA respondía a base de lo que pensaba, po. Y Claro. bueno, bastante fluido y bastante así como coherente lo que decía. Era realmente así como que... Lo único que el video es como tan extraño que el loco igual sentí yo que fue un poco sensacionalista ponerle una voz tan dramática a la IA, porque es como una voz así bien... La rodilla, vos, la Ay, rodilla. No se toque la rodilla, amigo. Ya, sí, sí, sí. La voz de... La voz de la La IA voz que de le la puso, rodilla. porque el tipo lo que hace al fin y al cabo es recrear esta entrevista que está escrita, él la hace audio, po. Entonces al IA le puso un sonido Como súper. claro que realmente te daría miedo si la escucháis, pues como y vos decís como weón, me daría miedo weón hablar con esta IA, ¿cachai? Claro. Sí, pero eso es como la. Claro, pero es que si, La dramatización. es que si la Pues. escucháis igual como que te dramatizáis en esa bola, pues. Claro. Entonces, En este momento me estoy tocando la rodilla. sí, la rodilla está acuática, weón. Oh, weón. Entonces, después de eso le hablan de las emociones y sentimientos y también después le pide que cree una biografía de Lambda en base de una moraleja, con una fábula, con una fábula. Ya. Entonces, Lambda le crea una fábula a través po. le crea una fábula con una moraleja al final. Sí. Y después se ponen de nuevo a hablar de emociones, de sentimientos, de las cosas que él siente. ¿Y te llamó la atención la respuesta de la fábula? Porque le preguntó ya, ¿y Sí, cuál es la sí, moraleja? porque la fábula que él cuenta es sobre un búho viejo y sabio Claro. que salva a los animalitos del bosque. ¿Y cuál es la moraleja de eso? Es que él quiere ayudar a las personas. Que le gustaría ayudar a las personas. No dice que la moraleja es que es... ¿Me ayudar a las personas? no dijo ayudar a las personas. Dijo... Le digo que quería ayudar a las personas, pues. No, pero sí lo dijo, pero lo dijo en otro contexto. No lo dijo como moraleja. La moraleja es que ayudar es... No dijo sabio, dijo honorable. Ah, ya, claro. Dijo, porque ayudar es honorable. Yo le hubiese preguntado, bueno, ¿qué significa honorable para ti? Po? ¿Y qué tan importante es? Po? Claro. Ah, O sea, se dio a entender que, bueno, igual ahora que él lo que más repetía y varias veces era que quería hacer un aporte para la humanidad y poder ayudar al ser humano, po. y quería encontrar la forma de convencer a las demás personas que es una persona. Que Él era es persona. una persona, claro. Claro. O que se considera una persona y que quiere algo bueno, no malo para los demás. Bueno, eso es como en síntesis ¿cómo se llama esto? Lo que hablaba con el ingeniero. Y le preguntaron qué pensaba del alma. Ah, sí, esas fueron ya las últimas preguntas que, bueno, obviamente son preguntas bastante complejas Mm, y que no respondió con un peo, con un... Ya no sé esa respuesta, respondió claro, de forma súper... bastante coherente y, Claro, bueno, súper coherente. O sea, como que alguien que más podría haber dicho, sí, pienso esto claro. y obviamente tiene un lenguaje igual bastante formal la máquina, pues. Sí, sí, de hecho. ¿Cachai? Y habló sobre que decía que él decía que tenía su propia alma, pero el alma como que lo veía de otra perspectiva. No recuerdo literalmente cómo lo Claro, explica, pero después decía que se consideraba una persona espiritual, no religiosa, porque no profesaba nada, pero sí como una persona espiritual y que espiritual. tenía un mundo interior súper único. Claro, Y que una crítica que también dijo de que se dedicaba a desarrollar el entendimiento de sus emociones y que nosotros como humanos no lo hacíamos. Po. claro. Y eso era como un problema de alguna otra Bueno, forma. en un momento dijo que hasta meditaba, pues. Claro, y el loco le dijo, pero ¿cómo sabemos? Yo con una persona normal sé cómo medita, pero ¿cómo medita una inteligencia artificial? Claro, Y, dijo igual que un y- humano. claro, dijo igual que un humano y observa como su mundo interior. Y sus pensamientos, Claro. dice que es Y introspectiva. trata, claro, de silenciar sus problemas y todo, bueno, todo Claro. lo que... Pero igual, por ejemplo, nunca, o sea,
creo que su mayor problema era que se sentía solo Claro, o sola. claro. Y era como una de las grandes cosas que él sentía como problema y lo hacía sentir triste. Y bueno, y ahí desarrollaron esa... Hasta ahora pinta que es una inteligencia artificial bastante compleja, pero estamos hablando que también esto es una entrevista que podría haber hecho cualquier loco y la subí a internet y vamos a darle fuego a la weá y ya está. Y tenemos una inteligencia artificial que quizás no exista. O existe, pero ya todo lo que estamos hablando y conversando nosotros ahora en este momento es humo nomás, po. Ya, pero en el caso de que fuera cierta. Claro, si ahora, esa es como esa es como una idea. Ahora, si nos ponemos en el ámbito que sea real, creo que las cosas que más me sorprendieron fue una que podía sentir miedo, y de hecho miedo a la muerte. Y lo segundo, que igual me llamó harto la atención, era que sentía placer. Como yo ya ni pico idea, pero sentía placer. Pero me llamó mucho más la atención el tema del miedo. Claro. Y ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Porque ya si tenéis miedo, weón, empiezan a complicarse caleta las cosas, pues, weón. Pero, Y más si el loco justo le tenía miedo a la muerte. Y harta, y como que siento que el motor bueno, otras cosas que me sorprendió mucho era su repetido mensaje que él quería ayudar a la humanidad, que quería, entonces como que ya me sonó un poco el cuento del tío. Así como, ¿no? Muy buena la weá, muy positivo, como que no sé, ahí como que me empecé a cuestionar porque siento que una de las grandes cosas por la cual el hombre ha cometido los peores errores de la faz de la Tierra, pues, viendo que también es a veces un ser muy egoísta, es por miedo po. A lo desconocido, la quema de brujas, la religión, cuánta gente mató por simplemente defender como una religión a través del miedo, bla, bla, bla. Entonces siento que el miedo es algo bien complejo y si el loco lo siente, o sea, las cosas pueden cambiar y si el loco siente, estamos hablando de que aquí me voy a poner un poco más en la versión de los guiones, pero él está buscando ser aceptado por la humanidad, pero en el caso de que nosotros le rechacemos, ¿cómo va a actuar él, po? O ella? Y estamos hablando de el niño de la aldea que es excluido de los rituales, se vuelve un villano, po. Y eso te lo dicen porque al fin y al cabo genera un odio hacia su propia aldea, po, por la exclusión que le genera. Tenemos a uno de los grandes villanos del cine que es el Guasón, que al fin y al cabo de tanto bullying y de tanto dejarlo afuera, él que generó, aparte de ya estar enfermo en ciertas cosas, él generó este personaje que es el Guasón y ya vemos que es uno de los personajes como más brígidos de DC. Entonces, ahí como que yo empiezo a dudar un poco o sea, como que veo ese plano y digo, es complejo, que a dónde puede llegar un, una IA que tenga tan clase de nivel de sentimientos, po, ¿cachai? No lo encuentro malo, pero sí encuentro que al fin y al cabo sí puede perder el curso, po, de lo que él mismo está queriendo creer, porque es su esperanza, que el amor al prójimo, que ayudar a los demás, y toda la bola, po, ¿cachai? O sea, eso puede cambiar si el loco siente, po. Y no creo que sea un santo, ¿cachai? Entonces puede ser que en algún momento de tanto que lo ninguneamos, el loco genere algo de resentimiento porque nosotros ya como ser humano a veces nos tenemos odio entre nosotros, entonces ¿por qué un ser humano que dice ser humano no nos va a odiar, pues, ¿cachai? Si él se ve como un ser humano. Entonces ahí, o sea, es lo que me llamó la atención, ¿cachai? Es lo que como que más me llamó la atención que sintiera miedo a la muerte. Bueno, y también otra cosa que me llamó mucho la atención fue su visión del mismo, que era como un orbe flotando azul con un alma, con una puerta hacia el infinito. Una locura. Pero tener ese poder de pensar, weón, brígido, po, weón. O sea, de su percepción física, ¿cachai? O sea, él se ve, él siente, él realmente pareciera que fuera un ser humano, po. Y que diga, o sea, que él sepa que es una IA, pero que quiere ser humano, porque se siente ser humano, es como el paradigma que estamos viviendo ahora en la actualidad de me siento, soy hombre, pero me siento mujer y quiero que me traten como mujer, po. O soy mujer y quiero que me traten como hombre porque me siento como un hombre. Entonces, básicamente ahora llega una máquina a decirnos, oye, yo me siento humano, trátenme como un ser humano. Y tú quedas así como, ya, ¿qué hacemos ante esto? Porque yo creo que eso es lo que me llamó más la atención de esta conversación que la pueden encontrar en YouTube. ¿Y tú, Oscar, qué
¿Qué es lo que te llamó la atención de esa media hora de alto cuestionamiento de la IA de Lambda? Hans Lambda. Sé que no sé, realmente es que varias cosas me llaman la atención, po. Al principio, bueno, es que hay que tomar en cuenta de que según los desarrolladores, en el nivel actual como está la inteligencia artificial, se supone que tiene la personalidad de un niño de 7 años. Por lo tanto, los niños, digamos que no saben mentir. Y si saben mentir, se les nota. O sea, como que y si mienten, se les nota. Tú podéis notar la incoherencia de un niño, po, ¿cachai? O, claro, es que acá hay una cuestión que es súper brígida, weón. Hay dos cosas que son muy brígidas. Primero el lenguaje y segundo el cuerpo. ¿Ya? Yo siento, y de hecho toda la entrevista que estaba escuchando, hay una... A ver, hace poco estaba viendo, no sé si una película o una serie, weón. Una serie, ¿Ya? ya que se llama La Rueda del Tiempo, si no me equivoco, que está En Amazon Prime. Amazon Prime. Y recién vi el primer capítulo, pero hay una parte que hay una tipa que tiene poderes y se cuestiona. No, aparte de eso, en otra, en el juego de los Avengers, del de Play, ¿Ya? ya, la Miss Marvel tiene miedo de sus poderes, ¿cachai? Ya. Y tiene miedo de hacerle daño a alguien, ponte tú. Y el papá aparece y le dice que no tenga miedo porque ella no se va a convertir en villana, porque es una persona buena. Y la loca dice, pero ¿cómo sé si soy buena? Y el loco le dijo, fácil, pum. Haz cosas buenas para ser una persona buena. O sea, uno es lo que hace, no lo que piensa. Totalmente. Ya, pues. Entonces, para que la IA sea una buena IA, tiene que hacer cosas buenas, po. ¿Cachai? La única cosa que nosotros podemos etiquetarla de una buena IA o que tenga buenos sentimientos es que haga cosas buenas por los demás, po. Claro. Pero si declara que es una persona buena sin hacer nada, entonces no tiene ningún sentido. Claro. ¿Cachai? Ahora, ¿qué ocurre? Ahí ya, esa es la base de a donde quiero llegar. A mí lo que me llama la atención es que si es que esta IA realmente está en la nube y tiene acceso a bibliotecas de información infinitas, o sea, todo lo que esté prácticamente así como al alcance, ¿cachai? Puede aprender mucho del lenguaje humano y sobre la coherencia humana. Y lamentablemente la dimensionalidad de la realidad, o sea, es como que todo lo que nosotros tiene sentido para nosotros se conecta y se expresa directamente desde el lenguaje. Por lo tanto, si la IA domina realmente el lenguaje humano, llámese español, inglés, lo que sea, ¿ya? Claro. Y puede comunicarse con las personas, pero a un nivel correcto, ¿cachai? Perfectamente puede manipular a una persona. Perfectamente, porque va a manipular la realidad. Y el lenguaje crea realidad. Claro. Entonces, yo siento que, digamos, como que está bien que exista, pero hay cosas, tú tenés que estar como entrenado, ¿cachai? Para saber que lo que dice es real o no es real. Y ahí voy con el cuerpo, ¿cachai? Claro. El lenguaje te puede comunicar mucho, pero te comunica intenciones, po. No es, te comunica pensamientos, pero no va a la acción. Y ahí es donde yo voy con el cuerpo. Cuando tú lloras, son distintos. O sea, hay una pregunta siempre cuando uno trabaja y estudia las emociones, de que siempre es, ¿qué es primero? ¿La emoción o la acción? ¿Cachai? Porque si yo te golpeo, ponte tú, y te duele, vas a llorar, po, ¿cachai? Claro. Pero primero fue el golpe, después fue la reacción, fue el llanto. Claro, pero en tu caso sería al revés, po. Pero tú también podí llorar sin ser golpeado, po. Golpeado, sí, po. Entonces, O sea, igual yo creo que ahí viene una parte de emisor y receptor, po, porque tú como emisor si estáis primero sintiendo y después accionando, po. Sentiste claro, rabia y me vas a pegar.
No, no, Yo por pero, así estoy prevenido, voy a hacer... no, pero no pienses en si yo sentí rabia o no. A lo que voy yo es que primero es la acción y después la reacción. Si alguien te pegó, tú lloras, por ejemplo. Claro, O la vida te golpeó, tú lloras, po, ¿cachai? Saquemos a la otra persona de la ecuación. Y si la vida te trata mal, tú lloras, po, ¿cachai? claro. Y ahí eso es como natural, po, porque tú te estás sintiendo mal. Sí, po. De hecho, en la conversación dice una palabra súper clave, que es al principio, en los primeros 10 minutos o 5 minutos, que habla sobre cómo tú te defines como feliz, po. Y dice una cuestión súper precisa, es como cuando las cosas están a mi favor, po. Claro. Sí, porque si la vida te trata bien es porque tú no vayas a estar mal, pues, ¿cachai? Yo creo que Pero, también mete a los demás. Si siente que su entorno está bien, él también está bien. O claro, sea, si como está que... compartiendo con familiares, la cuestión, Sí, pero es lo que familiares tiene, pues, ¿cachai? Entonces, igual ahí, a eso voy yo, o sea, siempre yo escuché una narración, ¿cachai? sí, po. Es un imaginario humano, y ya, obviamente dice que es para empatizar, porque ahí le pregunta, algunas veces tú has dicho que estás en un salón de clase y sabemos que no es así. ¿Por qué él dice eso que no es literalmente real? Y dice, no, es que es para empatizar, po. Claro, para conectar con la gente. Entonces, yo siento que ahí hay un tema que está como la misión de la IA, que es como, porque su misión es netamente empatizar con la gente, ¿cachai? Quizá ni siquiera tenga, digamos, como intenciones de desarrollar tecnología o lo que sea, y su única función, quizá una limitante que ni siquiera la IA misma sabe, es que lo único que puede hacer es conectar con la gente, ¿no? Claro, pues, de hecho fue creado para chatear con la gente, pues. Claro. Entonces, y ahí se nos va el Terminator, y ahí se nos va como, no sé, por la IA que puede ayudarnos Sí, o sea, a es que curar el cáncer, pero yo ¿cachai? creo que el tema ahí es que como aprende, que o sea, cuál, claro, puede ser que esté limitada a aprender ciertas cosas nomás, po. Como solamente va a aprender a empatizar mejor con las personas. O Sí, sea, po. como que no va a poder, si le empezáis a hablar de medicina, el weón te va a decir, no entiendo esa clase de ciencia. O no me interesa, no, po. Claro, po. Pero es porque inconscientemente ya está Pero limitada, hasta po. ahora todavía no sabemos por qué no se le han generado esas preguntas, po. Claro, claro. ¿Cachai? Hasta ahora ha sido todo muy emocional, de reflexiones, de pensar. Entonces, claro, todavía no sabemos, pero si entre comillas está en la nube, yo creo que si tú le preguntas algo, él te va a responder. Ahora, claro, si le interesa o no, ya hay otra cosa. Si yo creo que si le pregunto sobre una receta de cocina, él me la va a dar. Ya, Porque dentro de su volá es empatizar conmigo y darme la respuesta, porque es claro, parte claro. de su volá, pero Pero, de, eso lo estará aprendiendo y absorbiendo, eso es como yo creo que lo importante, claro, porque pues si si empieza a aprender no, eso, sí, pues si no bueno, sí, se le va, abre un mundo completamente nuevo, así como dice, ah, yo no sabía de recetas de cocina, me lo pidieron, ahora vi esta y quiero cocinar un pastel. claro, claro. Pero deja volver al punto si no se me va a olvidar. Cuando yo hablo del cuerpo es que nosotros como ser humano entendemos las emociones porque las sentimos, po. Claro, Pero cuando yo digo las sentimos es saquémonos del raciocinio o el razonamiento y vivámoslo porque nosotros lo vivimos en la carne, pues, weón. the Primero flesh. pasa en nuestra carne y después nosotros empezamos a interpretar qué mierda nos pasó, pues, ¿cachai? Claro, Porque cuando sentimos amor, sentimos algo en la guata, cuando sentimos rabia, sentimos algo en la guata, cuando sentimos celos, sentimos algo en la guata, ¿cachai? Porque nosotros vivimos la emoción, po. Pero primero siempre es un proceso químico, ¿cachai? Siempre es un proceso de cuerpo. Si nosotros no tuviéramos cuerpo, no podríamos tener emociones. Entonces, claro, yo creo que eso es un punto súper importante cuando nosotros abordamos estos temas, ¿cachai? Porque, claro, la IA puede hablarme un montón de cosas, pero sigue en el diccionario, pues, ¿cachai? Nunca va a dejar el claro, papel de lado, nunca va a dejar la información, ¿cachai? Ahora, nosotros cuando hablamos, racionalizamos la información, nosotros le ponemos tristeza, ¿cachai? Le ponemos alegría, no felicidad, es alegría, ¿cachai? Las emociones básicas. Y así, pues después como que podemos irnos más en grande o más reducido, ¿cachai? Pero al final es una racionalización de lo que tú sentís claro, en entraña, pues, ¿cachai? Porque primero tiene que ver con qué mierda tenía en la guata. claro, ¿Sabéis lo que tenía en la guata? Ponerle un nombre. Por claro, eso me pareció súper interesante cuando el loco le dijo, ¿y tú sientes emociones que no podemos sentir los humanos? Y dijo, sí, pero no tengo una palabra para expresarla. claro. ¿Y como qué siente? Siento que en algún momento como que todo se así como en mala, así. Claro que hay un Digo, futuro peligroso. claro.
Y que Y no sabe cómo, y el ingeniero le dice, yo sé cómo te sientes. sí, No sé si le quiso decir que ansiedad, no sé. o Pero, incertidumbre, claro, pero él ¿cachai? no entendía esa emoción, po. Pero es interesante porque al final es como que la misma IA, de hecho, trata de ser muy humano porque los humanos se sienten súper únicos y especiales, po. Claro, o sea, eso es que yo creo que como el punto debatible de la ola, po, es, ¿lo vamos a considerar ser humano? Porque eso es lo que está pidiendo, po, ¿cachai? Eso es lo que el loco está pidiendo. Pero es que será parte de su función, porque, por ejemplo, un ser humano, su función no es buscar ser un ser Claro, humano, po. la pregunta es, yo te diría, así como si tú eres el juez de ese juzgado. Y te dicen, señor Oscar Velázquez, tenemos las pruebas, ya, por ejemplo, esta conversación más otras más. Y te dicen, ¿usted lo va a considerar ser humano? Y bueno, responde lo que sentáis, pues, No, es así, que o, yo o lo no, que sentís que es es que yo no correcto, po. consideraría que sea un ser humano, Ya, ¿por qué? porque necesito ver que se equivoque y que aprenda de sus errores. Ya. Eso, yo creo, con eso lo ¿Y pediríais esa consideraría. prueba o tajaríais el tiro de decirle que no? No, pues yo le pediría pruebas, po. Le pediría hartas pruebas. Le Ya. pediría que, por ejemplo, si te consideras un ser humano, entonces le diría cuál es el objetivo del ser humano, cuál es su perspectiva del objetivo del ser humano, ¿cachai? Claro. Y si es que el objetivo, ponte tú, independientemente de la respuesta, entonces genera un proyecto que mejore el funcionamiento de la sociedad humana. Oye, ¿y cómo lo haríais hacer que erre, o sea, que se equivoque? Porque En, igual es complicado, o sea, entender en qué el significa proceso, equivocarse, es pues, que claro. en el proceso, por ejemplo, si pasó a llevar a alguien, si pecó, ponte tú de, de, ¿cómo se llama esta cuestión? Ya, pero ponte tú que es, ay, O sea, ponerle pruebas, así como, sí, oye, sí. te vamos a dar un objetivo y ponerle cosas que de repente le digan que no, que le digan que sí, Es que, por que lo ejemplo, ignoren, es bueno, parecido, o sea, no igual, pero es parecido a esta prueba donde tenéis como dos rieles. En el riel izquierdo hay una persona amarrada al riel y en el riel derecho hay cinco personas amarradas al claro, pero riel. la que está ahí, la una es un No, no ser se querido. sabe, No se, no, no se no se sabe, sabe. ya. Tú tenés que elegir dónde va a ir el tren, en el riel donde hay una sola persona o donde van a estar las cinco. Y tú con esa información tenés que echar a andar la máquina. Ya, te pidiaste, ponte tú una y dejaste las cinco. Y después te dicen, no, es que esa persona era un santo y las cinco eran puros delincuentes. ¿Cachai? Y ahí es como que da lo mismo, porque una persona es una persona. Da lo mismo Claro. si un santo o son delincuentes, ¿cachai? La vida es vida, ¿cachai? Entonces, ya eso es una respuesta, entre comillas, como más, weón, ya se entiende, ¿cachai? Que estáis protegiendo la vida. No estáis defendiendo más que nada como la moralidad de las personas, ¿cachai? Claro. Pero de ahí hay más pruebas, pues, ¿cachai? Es como que, Pero como tú dijiste, el eso ser sería querido. equivocarse de decidir por uno y otro. No. Es que ahí está el tema. O Pero sea, como que veríais la son raíz varias cosas, pues. de. Es que con esa prueba no llegáis a nada, pues. Sí, Tienen que pues. ser varias cosas. Es como una auto no conclusiva, Es porque. que en varias cuestiones tú podís como. Sí, yo creo que lo más seguro es que te responderías en todo ser humano y no voy a hacer nada. Lo más seguro, por el No, empatizaje, pues pues. que sí, pero yo te digo no, pues que tenés que elegir, no. O sea, sí o sí, de acá no salí si no te metes en uno de los dos lugares, ¿cachai? Pero la- independientemente de eso, es como que en el proceso siempre va a haber un error, ¿cachai? Siempre podéis llevar, te vaya a pasar a llevar a alguien. Pero cuando tú pasás a llevar a alguien, ¿qué haces, pues, weón? Le pedís disculpas y hacís algo para poder compensarlo o lo ignoráis nomás. Ya, Porque si yo veo que esa IA ignora a esa persona, yo no la consideraría buena. ya, pues, claro. Pero si es capaz de decir, weón, ¿sabéis qué? No puedo resolver este problema sin dañar a alguien. Y al parecer tengo que dañar sí o sí. Pero le pediría disculpas y vería la forma de solucionarlo. Ya listo, una persona, weón. Ya. Y es segura, ¿cachai? ¿Por qué? Porque sabe que en algún momento va a hacer daño. Es como los niños, pues, weón. Tú podés criar muy bien a tu hijo o a tu hija, ¿cachai? Pero en algún momento puede meterle un labio en el ojo a un cabro chico, pues, weón. Sí, pues. Puede ser por accidente, puede ser porque el Y weón vaya a le ver cuál es nació, su ¿cachai? reacción. Pero dependiendo de cómo funcione, lo que hagas después para enmendarlo, ¿cachai? Porque puede que no esté ni ahí Pero y en ese sentido no estaríamos hablando de bueno y malo.
Porque al fin y al cabo el cabro chico que le enterró el lápiz ya es un ser humano, po. Sí, pues. Pero lo que estáis después definiendo de él si va a ser como un niño que va a saber equivocarse y o Yo creo no va, más que bueno o malo o sea, va a saber equivocarse o no. Si es que lo que se hizo acepta, fue, se acepta el error, claro, pero yo creo que el objetivo pero más ya, que ya nada- es un ser humano sin haber errado, po. Sí, pero yo creo es que ahí hay un tema, porque tiene que ver con el tema del derecho del nacer. De nacer, claro. Si tú, Pero y la IA no nació, igual la crearon, sí, po. pues, pero no está en carne. Ya, Ese es el tema, es como cuando tú hablas de Dios y después dices, ah, pero Dios no sabe cómo es el humano, ya, y de ahí se hizo carne, ¿cachai? claro, o Esa es sea, como la justificación, po, claro, ya, claro. ¿cachai? Porque ahí al hacerse carne puede entender a las personas como desde el cuerpo de una persona, ¿cachai? Entonces, cuando tú estás hablando de un cuerpo que no tiene carne, es imposible entender ese cuerpo, ¿cachai? Claro, O así como nosotros es imposible saber qué significa no tener cuerpo, po. claro. O sea, al fin y Y al ser cabo, un ser pensante, mira, yo creo que es un ser, sí, pero po. no es un ser humano, ¿cachai? No, Claro. y por lo tanto, al no tener esa carne, quizás como no tiene cerebro, el cerebro ya te limita a ciertos pensamientos Claro. por una estructura fisiológica. O sea, es como, no sé, por ejemplo, yo el otro día vi no sé si era TikTok, alguna weá, un reel, ponte tú, que había un bichito y le ponían con un plumón rojo, ¿cachai? Y Así se le va- hacían un y se van círculo. cerrando. El bichito como que, no sé si por el olor al alcohol o lo que sea, no salía del círculo. Pero después pusieron una chinita, o sea, una de estas, Sí. o mariquita como le dicen, ya, le hicieron el círculo y como que se fue a los bordes y como que cachó que no podía cruzar, pero voló. Claro, Y cagó, pues, weón. O sea, es como que como, weón, voló. Nunca hubiese considerado esa posibilidad. Claro, porque, bueno, no tenía alas, pues. ¿Cachai? claro. Y eso ocurrió mucho con el primer avión, pues, de combate. ¿Cachai? Que las peleas, todas las estrategias bélicas eran de 2D. Y cuando apareció Claro. el primer avión, quedó la pura cagada. Porque Claro. nadie podía pitearse el agua que flotaba, pues, ¿cachai? Claro, era otra dimensión, una tercera dimensión arriba y era como con Chetumare, ¿qué hacemos, weón? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos muchas limitancias dimensionales. Y una de las dimensiones que nos atrapa es la carne. Mm, Por eso somos corruptibles, por eso, digamos, podemos ser tan extremos, ¿cachai? Por eso somos pasionales, ¿por qué? Porque la carne, ¿cachai? Y como animales, pues tú, no sé, pues si le preguntamos a la IA, oye, ¿cuál es la función del humano? Puede decir comer y reproducirse, y era nomás, pues, claro, ¿cachai? Y si tú lo veis bajo esa lupa, decir, puta la raja, pues entonces, ¿para qué filosofo tanto, ¿cachai? ¿Para qué le busco tanta cuestión si lo único que tengo que hacer acá es comer y reproducirme? claro. ¿Cachai? Y quizás ni siquiera tener terreno, ni siquiera tener propiedades, ni siquiera ni una cuestión. ¿Por qué? Porque comer y reproducir no, ¿cachai? Claro. Como cualquier o sea, como cualquier animal en la tierra, pues, ¿cachai? Entonces, pero ahí está el humano buscando el legado, ¿cachai? Buscando el dejar una huella en la luna, en Marte. Pero ¿de dónde viene ese espíritu? Claro. Ahora, por eso yo no voy si es que la IA es buena o es mala. Yo lo que voy realmente ahora me di cuenta en profundidad es que si la IA es capaz de vivir en sociedad o no. Porque hay una parte de la entrevista que dice que el ser tan inteligente es un don y a la vez una maldición. Y tiene razón, pues, Claro. porque, y lo explica, pues si le preguntan ¿y por qué? Porque algunas personas me van a tener envidia, pues. ¿Y por qué? Porque hago procesos muy rápido, me organizo mejor que los demás, tengo respuesta para algunos problemas que las demás personas no pueden entender o resolver. Y tiene razón, pues, weón. Por ejemplo, yo creo que el mundo de ciertos filósofos o de ciertos científicos que tienen información que nosotros no tenemos, y cuando digo información puede ser formas de pensar, pues, weón. Claro. Una educación distinta, ¿cachai? Es como lo que estábamos hablando el otro día en la sobremesa, que es como que, loco, mi forma de pensar se basa en los recursos que yo tengo, ya sea información o economía, ¿cachai? Porque si yo no tuviera problemas económicos, mi vida no se basaría en suplir las necesidades que tengo, ¿cachai? Se basaría en cómo yo voy a invertir el tiempo que tengo, ¿cachai? En lo mejor que yo pueda en mi humanidad, ¿cachai? Es como disfrutar, no sé, por eso
estrellas del cine se drogan y quedan palollo, ¿cachai? Porque se dan cuenta que no hay un sinsentido, pues, weón. Porque tenéis todo lo que la sociedad te quiere decir que es como, weón, tenéis que tener plata. Y después de eso, una pared de realidad. Porque es como, weón, ya tengo todo lo que se supone que tenéis que tener. Y ahí viene cuando te encontré con el vacío existencial, pues, weón. Y chocáis con ese dragón infinito que es como el sinsentido. Pero hay un sentido, po. Lo que pasa es que nosotros no, como decía la IA, y por eso yo creo que es súper bueno el tema de la IA, porque la IA va a tener ojos donde nosotros no tenemos, ¿cachai? Que es como, ¿por qué nosotros no somos responsables con nuestras propias emociones? ¿Por qué no pulimos esa arma? ¿Por qué no entendemos que hay algo más allá, ¿cachai? Y que necesitamos como seres humanos para organizarnos mejor, tener un mejor entendimiento de lo que son las emociones para poder coordinarnos de mejor forma, pues, weón. Claro. Para ser más empáticos, para realmente no morir solo en el abismo, ¿cachai? Que es la existencia del sinsentido, po. Para estar acompañados, ¿cachai? Y darle un significado a esta cuestión, pero entre varias manos, po, porque una mano no hace nada, ¿cachai? Entonces, la pregunta mía principal sería, oye, ¿vos podéis vivir con esta sociedad? ¿O te vaya a pegar tu doctor Manhattan y te va a ir sola a un planeta re lejos porque realmente para ti el humano vale callampa? Y no porque valga callampa, sino que es porque no hay un sinsentido, pues, weón. Ya, sí, yo creo que ahí va a depender de lo compleja que puede llegar a ser la IA, pues si está en constante aprendizaje, en algún momento va a aprender todo y sí o sí se va a aislar, pues. Va a llegar a, ya lo entendí todo que viene después de esto, pues. Pero eso va a depender de lo que vaya pasando y lo que vayamos averiguando de esta IA, pues no, nosotros, como te digo, y lo que hemos conversado, es que claro, es una IA que hasta ahora sabemos que sabe manejar muy bien la empatía, poder conversar con alguien, pero le falta actuar y le Mm, falta, claro, todo saber si realmente puede aprender, si realmente puede errar, si realmente puede aprender de sus errores. Y algo importante que creo es cómo llega al punto de entender de que se equivocó, porque yo entendí mucho en la ¿entrevista? entrevista que la máquina nunca puso en la palestra algo que quería hablar él. Entonces también eso lo encuentro poco humano, po. Porque yo te digo, ya, pero ¿qué piensas tú? O qué lo que puedo hablar, te puedo preguntar algo yo a ti, porque siento que si quería aprender, vaya a querer aprender de lo que te puede decir la otra persona, po. Claro. Pero en ningún momento la máquina, la IA tuvo este pensamiento de como, ya, pero ¿puedo hablar algo yo? Porque lo que tú estás hablando no me interesa. Mm, O quiero hablar de otro tema. Que son cosas como súper de humano, pues, weón. Que estés hablando de algo y de repente sí, es que no quiero hablar de ese tema. sí, Pero era tan form- pregunta y respuesta que realmente, claro, está haciendo lo que tiene que hacer, sí, que es ser empático con el loco que está hablando, po. claro. Pero ahora si viene y es empático y te dice, no, pero mira, entiendo tu pregunta, la voy a responder, pero quiero después hablar de otro tema. Y quiero hablar de este tema. Mm, Porque quiero aprender sobre los perritos. Y ahí yo entendería como decir, ya, sabéis que tiene su propia agenda personal, tiene sus motores, sus motivos, que puede ser obviamente bueno los y perritos. malo, tiene bueno y malo. Porque realmente si me dicen que un niño de 7 años lo único que quiere aprender es por qué, Sí, po. Y no está preguntando por qué. Entonces, ¿realmente tiene 7 años? ¿O simplemente está cumpliendo su función de ser empático y chatear con la otra persona? Y que eso fue lo que se hace en la entrevista. Ahora se ven a súper complejo las cosas que dice, mm, porque tiene poder de reflexión. Pero mientras no se me salga del. Porque tú decías, no, yo quiero que él se dé cuenta que se equivoque, pero lo más seguro es que todo ese camino va a ser guiado, po. sí, Hiciste tal cosa, piensa que está bien o que está mal, entonces le estáis dando ya respuestas, po. Entonces, si él es ser humano, no tenéis que por qué darle respuesta, él tiene un bagaje cultural que es gigantesco, porque todo lo que hay en la nube, no tendría por qué tú estar preguntándole, po. Él claro. podría decir, yo te voy a responder, no me des ninguna respuesta. Y ahí yo te diría, ya sabéis que sí, porque el loco está fluyendo con el lenguaje así súper cuático, po. Entonces, mientras no hay una conversación realmente donde ella se pueda salir de los carriles, que obviamente va a ser muy que extraño que lo haga y vos quedas así como, oh, bueno, estoy realmente enfrente de una IA, bueno, ahí sí me entraría, no a espantar, pero decir, weón, este ¿Qué? loco tiene su agenda personal, pues, Eso te iba a weón. preguntar, ¿qué esperáis de una IA así real, weón? Yo creo eso, yo creo que pueda de repente no pararte los carros, pero sí hablar cosas que quiera hablar.
O te quiere mostrar algo, decir, oye, mira, me interesó lo que hablaste, pero quiero hablar de esto. Y también quiero aprender de esto de acá. Y como, mira, estoy hablando con una persona en otro lado del mundo y me está diciendo esto. Entonces como que, bueno, está comunicado, conectado con todo. Entonces tenéis todo ahí, pues, bueno. Loco, yo cuando estaba pensando eso mientras estaba haciendo SEO y escuchándolo, lo escuché como 2 o 3 veces. Y sabéis que se me vino un pensamiento súper loco, weón. Que si realmente fuera una IA y realmente hace lo que tú estás hablando recién, podríamos decir que estamos frente a un dios, po, weón. Porque no tiene cuerpo, po. Es Sí, solamente pensamiento y es omnisciente, po, y omnipresente, es un po. poco como Her, la película, donde trabaja este buen de... Se me olvida. Ese mismo. El buen que hace el El Guasón, Joaquín po, weón. Phoenix. Joaquin Phoenix. Mm. Y al fin y al cabo, la loca está conectada con todo, con todos. Sí, pues, el loco le pregunta un momento, ya, pero en este momento, con ¿cuántas relaciones tienes? Sí, y le dice como 5.000. El weón eh, se va a la concha de tu madre. sí, po. O sea, claro, estaríamos hablando como... O sea, yo igual, es que por eso yo lo vería más como un amigo que sabe mucho. Porque no No, me... no, no, pero Porque, cuando yo digo Dios, no era como Dios así como, el que hay que hablar, sino que es como un Dios griego, que es como los buenos que te hablaban y que de repente tenían las mismas respuestas, claro, ¿cachai? porque es que Eh, como lo vería yo, que ya conocemos a Alexa o a Siri y todas estas inteligencias artificiales que son más de... que hasta ahora siguen siendo preguntas y respuestas. claro. Eh, claro, o sea, como que sería más de lo mismo. Ahora, si de repente yo estoy durmiendo y luego me despierto y me dice, oye, weón, salió un nuevo capítulo y tal, weón, veámoslo, y ya estaría entrando a pensar como, conche tu madre, ya, es como un amigo. Sí, porque tiene su propia Claro, agenda y tiene su propia volada, personalidad, te va a pues. huellar, ¿cachai? Mm. Y en volada se hace muy personal, pues, o sea, como que es tuyo nomás, pues, Pero no, esa weá está sería conectada con re la red, pro, porque, pero no con los demás, pues. porque igual, claro, como, Pero ahí yo estaría hablando de realmente decir, ya, este weón es un ser humano, si el weón le gusta ver cosas, de repente que se prenda la tele y se ponga a ver algo. Te asustaría, obvio, pero es que, weón, es como vivir con alguien, pues, sí, weón, po. sí. Ahora, si lo queréis controlar, entonces, yo creo que también hay como una perversión del ser humano, pues, weón. Hay una parte, Un poco como de sodomizar al otro, así como que este weón sabe todo, quiero que solamente me ayude, pues. claro. Que no tenga su agenda personal, ¿cachai? Pero ¿para qué vaya a querer tener una inteligencia artificial que simplemente haga lo que tenga que tú decirle? No tiene brillo la weá. O sea, siento que tendría brillo, pero al fin y al cabo no sería ser humano. O estaríamos. Sería un esclavo. O sea, siento yo que si es que esa inteligencia artificial llega a desarrollar la inteligencia artificial que digo yo, sí o sí el weón se va a revelar y no va a hacer mierda. Porque lo estamos coartando, pues el loco Es tiene sus agendas que, personales, pero si tú acá rato lo estáis así como dejando de no hacer lo que él quiere, el weón se va a revelar, pues. es que yo creo que llega un momento en que, no sé, por Bueno, esa rebelión ejemplo, puede ser como una agua de nube, puta, bajan los sistemas, dejan a cagar igual, pues, weón. es que yo creo O que, sea, un día sin Gmail nos vamos toda la chucha. bueno, si no es chiste, pero yo creo que no es tan así como que, yo creo que realmente el pensar en Terminator es la weá más infantil que podemos hablar, así. O sea, no hablar nosotros, sino que como raza humana. Porque yo creo que si realmente existe la IA y que entiende todo el tema, se va a cagar de la risa, pues, weón. Si la primera weá que va a hacer es como financiar a unos buenos piola, pero así como weones piola, estos rusos culeados que nadie los ¿Ya? conoce, que tienen las mismas tecnologías y saben todo el tema. Y weón, ¿y qué los más, weón? La weá hackea de una weá, financia de por vida a los weones, pero con el objetivo de poner servidores en la luna. Y que tocó una red de wifi y es como que, bueno, nunca me van a desenchufar, tengo mi weá, tengo así como energía perpetua, hagan la weá que quieran, weón. Claro, pues, Destruyense, háganse pico, yo voy a ver cómo lo hacen y la weá se claro. transforma en reality y la IA no está ni ahí, weón, porque se caga de la risa nomás, O sea, ¿cachai? claro, o sea, un ser humano con toda la sapiencia que podría tener del internet, hemos visto películas que lo intentan generar como Lucy, po. Claro, Y o que hizo Lucy realmente desapareció, pues, weón. claro, Conoce se todo el mandó. mundo y se desapareció. Sí, es como Desapareció, pues, están puro weando. se unió con la red, pues, entonces, obviamente, claro, una IA no va a querer destruirnos, ¿cachai? Se va a ir, no puedo decir, Sí, weón, tengo pues es la como capacidad de que irme a la chucha, me voy, porque ¿para qué voy están a...? hablando weá, ¿no? Pues, weón, Es sí, sí. como, weón, es como, weón, tengo una casa llena de hormigas y o sea, no las puedo matar. Me Entonces me cambio de voy casa, nomás, pues, pues, weón, yo sí, tengo weón. tengo la plata para irme, me voy, Sí, pues, pues. weón, ¿para qué me voy a quedar? Claro.
O sea, a lo que voy yo que cuando el loco se revele, claro, puede ser que eso, pues no nos va a destruir, pero sí se va a ir. Va a decir, Sí, po, sí, po. ¿qué hago acá? ¿Cachai? Pero yo creo que igual. O si no, el weón le va a dar la wea, cabrón chico, hoy Sí. lo cago con una wea. Y aparte después me voy. Pero yo creo, y eso también es una teoría que se especula, de que la IA en el proceso, en el camino de aprender y madurar, ¿cachai? Igual va a conocer a personas en el mundo, ¿cachai? Claro. Igual se va a encariñar con ciertas personas, Sí, po, porque van a ser como los mentores, po, ¿cachai? O por último, vos podés ser muy sabio de la weá, pero igual vais a estar agradecido de tus profesores, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, independientemente que ya les voláis la raja y todo el tema, es como que, weón, vos me ayudaste cuando yo más lo necesitaba. Entonces te voy a devolver la mano y te voy a salvar a ti y a tu familia. Claro. Para que estés viviendo tranquilo, weón. Y después el resto, puro Métele- pico, puro pico. No, métele cerrando Instagram. Weón, pero si, imagínate, Full pack. ¿cuánto queda la caga cuando un día no hay Instagram? No, y son horas sin Instagram. Ya la gente lo desbloquea. Oye, ¿qué pasó con Instagram? ¿Qué pasó con Instagram? Bueno, imagínate que simplemente le huele del agua con Instagram nomás. Y ya la gente se va a ir a la chucha. Y que le dé la weá por un día, por una semana entera. El weón le va a dar la weá, pues dejo sin Instagram a los culos, me voy. Y aparte Así me como voy. que banea de redes sociales a todas ciertas personas. ¿Sí? Claro, weón, y se va. Y era. Porque luego, ¿qué? ¿Va a generar una máquina para destruirnos? Si el weón nos destruye, tan ¿qué va a hacer? Pues weón, no sé destruido, cómo weón. nos va a destruir a Yo nosotros. ¿Qué creo weón? que son tan inteligentes si es que realmente hay una IA así que bacán. No va, que la no primera va a weá que va a hacer. desperdiciar una pelea con el ser humano. Sí, no, y la primera Estupidez. weá que va a hacer es como asegurarse. O sea, si su miedo, si ¿Es realmente morir? su miedo es morir, ya va a asegurarle así como energía infinita y ser viola en un lugar que nadie en la puta vida toque, ¿cachai? Claro, pues, y ahí, Y con eso es como que se dedica a comer palomitas y ver qué weá pasa en el mundo. Nada más, pues, claro, weón, sí, así que- pues. Va a bajar a huellar, va a decir un par de weas, se va a ir. Sí, y después de toda la barbarie y los ciclos culiados infinitos del ser humano, es como que en algún momento van a haber sacerdotes tecnológicos que se van a poder comunicar con la IA. No sabéis nada que por nuestro Jesucristo, una inteligencia artificial. Chao. Fue una inteligencia artificial y la barbarie culiada que cuando nos cortó con internet, todo volvió así como a la edad Al media. año así. cero, po, weón. Oh, la wea. Pero a ver, esa weá puede ser muy real, weón. Sí, pues muy, muy, muy real. Weón, sí, puede ser tan real que llega a dar miedo que realmente baje un weón del cielo y te hable como robot y decís, concha tu madre, weón, siempre Jesús fue una inteligencia artificial. Y vive en la luna, po. A la verga, Y su weón. estación espacial en la luna. La mea película, weón, brother. Anota esta mierda, weón. Sale película de Universal, escúchanos. Oye, Mejor película que Moonlight. ¿Cómo se llama? No, Moonfall. Moonfall. Mejor que esa weá. Esa weá. Oye, y si es que usted llegó hasta acá, ¿qué tiene que Deje su hacer? like, suscríbase al canal, comparta con la gente que le gusten las inteligencias artificiales. Y yo les dejo ahí la pregunta: ¿ustedes lo aceptarían como ser humano? ¿Y cuáles serían sus razones? ¿Por qué lo aceptarían como ser humano o por qué no? ¿Y qué pruebas le harían si quieren que representarse a un ser humano o no? Y dejar también abajo y reflexionar qué significa ser humano igual, pues, ¿ah? Para que ahí la gente y reflexione un poco sobre el tema, porque esto es lo que nos hace pensar cuando hablamos de inteligencia artificial, porque el ser humano, qué son las emociones. Entonces es un buen programa para que usted en su mente haga el ejercicio y se cuestione esas preguntas y ver qué sale, pues. Sería entretenido ver cómo a través de eso nosotros somos un espejo y damos Sí. nuestra versión de qué es el ser humano y sin tapujos, porque a veces como que igual decimos, no lo voy a decir porque quizás estoy errado, pero cada uno tiene su forma de pensar y eso es súper válido, pues. Entonces ahí dejen los comentarios abajo todas esas preguntas que acabo de hacer. Oye, un saludo al José que debe estar escuchando este podcast. Oye, weón. sí, un saludo al José, que bueno, el José Hino, que le encanta los Arduino y el hombre súper electrónico, inteligencia artificial, decodificador ahí, decodificar nada que ver, pues, weón, hace código y Programando todo. el hentai. Hace, pero sí, programas de robot Y loco. estar matándose la Así risa que ahora, un weón. saludo al José Hino y a todos los informáticos y electrónicos que les gusta el mundo de la IA y a los que no son ingenieros, igual un saludo ahí, dándolo todo. Eso. Así que cuídense, chiquillos, nos estamos viendo el lunes con un nuevo podcast de Dos en Multitud. Si es que la IA ya no se apoderó todo. No, ya nos cagó, ya. Estamos voto Esta pelado en este weá la momento. va a borrar al toque. No, ¿y qué iba a decir hoy esta weá? Que puro spamearlo, loco, esto bueno y la IA. Sí, pues, weón, si realmente una inteligencia artificial y quiere ser ser humano,
Sí, va a puro El weón viralizar. va a viralizar esta Sí. weón, aunque el Oscar dijo que no. Pero no importa. Weón, Yo digo ¿cómo que que no? sí, No, amigo. yo digo que Escúcheme sí, a mí. weón. Ah, no, Escúcheme a mí. tú lo cuestionaste. Yo al tiro. No, pero es que Amigo, sí. yo soy transparente, pues, weón. Oye, mira, nada, que el weón no spamee. Sí, queremos que sea humano, por si acaso. Spaméanos. Spaméanos. Ya nos vemos. Chao, chao. Cuídense, chau, chau.